The Garfield Movie. Garfield, la película dirigida por Mark Dindal, película de animación de Sony Pictures Animation. Una película que es la nueva entrega de Garfield, porque hubo ya dos películas en los años 2000, de infausto recuerdo para la gran mayoría de personas con neuronas en activo, ¿no? Porque eran películas francamente terroríficas, pero yo las traje al canal en su día y he de reconocer que las veía de pequeño. La segunda nunca me gustó, era horrible, pero la primera película me hacía bastante gracia. Era un niño muy pequeño, pero me gustaba. Bueno, pues ahí están, las dos películas de los años 2000. En esta ocasión ya es una película de animación, las anteriores no lo eran. Era un gato creado con CGI, pero había personas humanas. Aquí es una película de animación directamente. Está bien a veces informarse de quiénes son los directores, los productores, los guionistas. Nunca les mencionamos y es muy importante. Y en este caso, el director de esta película, Mark Dindal, tiene una filmografía muy curiosa. Ha dirigido 3 películas, solo 3. Son películas muy distintas. Tenemos Cats Don't Dance, Los gatos no bailan, una peli que me recomendó un suscriptor. Ya la vi en su día. Es una película simpática, de estas de animación tradicional. Una película que está bien, muy diferente a la siguiente que hizo en el año 2000, que fue El emperador y sus locuras, The Emperor's New Groove, Cuzco, básicamente. Una película tremendamente divertida, de estas súper divertidas, de las más ágiles. Bueno, ya la meten después de la época dorada de Disney, porque en efecto no encaja con las anteriores, que eran musicales. O sea, esto no es ni La Sirenita, ni La Bella y la Bestia, ni El Rey León, ni El Juego de Notre Dame, etc. Pero tiene todavía una gran calidad. Disney todavía no empezó a caer, para mi gusto, con esta peli. Pero luego dirigió Chicken Little. Chicken Little, que es una de las peores y sin duda la gran marca de la casa de la gran caída de Disney, ¿no? De toda esa época de los 2000. Pues este señor ha dirigido la película de Garfield. Y luego, por otro lado, tenemos el estudio, Sony Pictures Animation. Claro, es que por un lado te sacan Spider-Verse y por otro las pelis de Hotel Transilvania. Que claro, una cosa son películas absolutamente increíbles, con un acabado de 10, ganadoras de todo tipo de premios, aclamadas por crítica y público, obras maestras del cine en general. Y luego tenemos pelis, como digo, tipo Hotel Transilvania y todas estas, películas para otro tipo de público, infantiles, sin ningún interés de ser nada más que puro entretenimiento juvenil. La propiedad de Garfield tiene su aquel, porque es voy a decir un cómic, bueno, unas viñetas icónicas, de las más conocidas de la historia, de un gato sarcástico, que bueno, pues tiene a su dueño, que es un tipo simplón, y él es como el más listo de la casa, obsesionado con la lasaña, odiando los lunes. Es un personaje que todo el mundo conoce. Pero claro, este personaje es un gato gordito, con un perrito a su lado. Entonces puedes convertirle en un personaje de película muy infantil. Esto es lo que ha ocurrido. Y yo tenía la esperanza de que fuera un poquito más lo primero, pero no ha sido así, ha sido más bien lo segundo. Es una película totalmente destinada a este público. Sí es cierto que tiene momentos, los primeros 10-15 minutos son muy graciosos, muy divertidos, porque en esencia son Garfield. Sí que es un montaje sonoro, con canción, con un montón de cosas que pasan una detrás de otra. Podría haber sido un corto esta película, esa famosa frase que nadie quiere escuchar y que es tan repetitiva, y ese es el caso de esta película. Porque a partir de ahí perdemos esa sensación de ser Garfield en casa con chistes y demás, que es evidente que no podían estirar esto hasta el fin de los tiempos, porque ¿qué vas a contar? Bueno, pues crea algo al respecto. No lo hacen y la película se limita a hacer lo que hacían las otras, pero claro, en un medio como la animación ya puedes extenderte y casi que parece un poco Looney Tunes, ¿no? Lo que pasa es que los Looney Tunes son de otra época y son magníficos. En este caso son pues escenas de vamos a irnos fuera de la casa y a tener una aventura absolutamente alocada con todo tipo de personajes que a nadie le interesan, que no están del todo mal esbozados, pero que les falta un poco porque al final son personajes que, bueno, sirven para hacer gracia a los niños. Ya está. O sea, esa es la base de la película. Y ya digo, es una pena, para mí, claro, porque yo tengo la sensación de que si esta peli la hubiera visto con 7 años, me hubiera gustado mucho y estaría deseando volver a verla. Mantiene mínimamente la esencia de Garfield, pero se olvida un poco de ella para ser alocada.
Es decir, la combinación es muy difícil. Un personaje que habla poquito, es sarcástico y tiene 3, 4 puntos graciosos y se acabó. ¿Cómo lo haces en una película pues en la que hay gatos volando y una locura? Se convierte, pues eso, en una película absolutamente inverosímil, en la que de repente Odie, el perro, construye en un vagón de tren en un minuto una auténtica locura, y bueno, los personajes son de goma, se pueden caer contra árboles a 200 kilómetros por hora y rebotan una y otra vez y no pasa absolutamente nada, cogiendo los elementos slapstick de ese tipo de dibujos animados de la época, como los Looney Tunes o Tom y Jerry, de los que, bueno, pues hay todo tipo de golpes y demás y no pasa nada, pero claro, pierde mucho el realismo. También incluso cómo come el gato. O sea, el gato no come como un bruto. El gato abre las fauces y se inserta la comida y se la traga. Un poco Scooby-Doo. Entonces, eso funcionaba entonces. Porque, a ver, estoy citando cosas. Tom y Jerry es increíble. O sea, son cortometrajes de 9 de 10 todos. O sea, es una locura. Los Looney Tunes, ¿qué puedo decir? Scooby-Doo. Hay un vídeo, de hecho, que dediqué a Scooby-Doo y hablé un poco sobre ello. Entonces, bueno, no lo quiero desmerecer para nada, pero que me hubiera gustado ver en Garfield un poquito de la esencia original. Claro que, insisto, es muy difícil. Lo que se puede hacer en un medio, como es el cómic, además es el típico serial de 5 viñetas, ¿verdad? O una página o 2. Es distinto. Entonces, en una película esto no lo puedes hacer. Puedes hacer cortos, tipo La Pantera Rosa. Eso lo pueden hacer con Garfield. Y es más, ha habido más cosas, ¿no? En Garfield ha habido series animadas y demás. Pero claro, una película de hora y 20, al final pues tienes que hacer eso. Vamos a hacer una aventura. Y no está del todo mal, es una manera de utilizar tu propiedad intelectual un poco como pasó con Mario, con Sonic, un corte más infantil. Lo que pasa que a mí Mario me parece que tiene, no me gustó mucho la película, pero bueno, tiene más potencial en el sentido de que pues hay 1000 videojuegos, 1000 historias y al final sí que hay todo tipo de... Es un videojuego, o sea, sí, claro que puedes salir, volar, y precisamente el problema, para mi gusto, ha sido ese, ¿no? El enfoque. Desde el principio hasta el final está bien ejecutada en ese enfoque. Si tú tienes 7 años y vas a pasártelo bien, seguramente sea el enfoque que necesitas. Pero claro, es el que es. Entonces, no esperes mucha profundidad. Como digo, los personajes están ahí pues casi como para acompañar a Garfield, por así decirlo. Y eso que incluso él pierde un poco de foco porque hay varios personajes. Es más, hay una subtrama que para mí es lo más divertido de la película. Yo me reí con esta subtrama, ¿vale? Que es la de un toro y una vaca enamorados en una granja, que es que son además personajes, bueno, ella no sale prácticamente, no habla, pero él es un personaje muy presente en la película y realmente divertido, o sea, es rematadamente gracioso, con la forma que tiene de hablar, con las frases que dice, o sea, que tiene sus cosas la peli, pero claro, te das cuenta de que entre ese, el otro que acompaña a Garfield y Odie, que no voy a decir quién es, pero ya sabéis que hay un gato más en la película que es relevante, la villana y sus secuaces. En fin, son muchos personajes que les dan bastante protagonismo. Yo quería ver una peli de Garfield y Odie, ¿no? Es decir, no me interesa un plan maléfico, que además la narrativa de la peli no está muy bien lograda. Porque de repente se escapan, hacen no sé qué, y tienen ahí ya una trama para hora y pico. Pues a mí la trama tampoco es que me haya ilusionado demasiado. Tal y como se inicia, me parece un poco simplona. Es que luego ya la ejecución, pues es lo que digo, ¿no? Es lo que he dicho antes. Pero es que ya el propio inicio de la trama, pues eso, no tiene mucho sentido. Y luego ya, pues eso, lo que viene a ser animación como tal, la verdad es que la animación está lograda y ahí sí que se parece bastante a los personajes del cómic, con gestos y cómo los personajes articulan y demás, pues se acerca bastante a ello. Y en ese aspecto creo que está lograda. Es mucho más estática que otras pelis de animación. Estamos acostumbrados a ver pelis de Pixar en las que vemos todo lujo de detalles de todo, o las propias de Spider-Verse, que es una locura, y esta peli no es tan movida y no es tan lograda. No es que la animación sea peor, sino que es más simple. O sea, el diseño de los personajes está bien, pero lo que es la propia animación es funcional, ¿vale? Al menos así lo he visto yo. Entonces, bueno, esta es mi opinión de la película de Garfield de 2024. Se me ha quedado muy corta, la verdad. Es divertida a ratos y, como digo, para un público infantil creo que puede estar bien. El enfoque es el que es, como he dicho. A partir de ahí, por mucho que la peli cumpla con ese enfoque, no va a escapar de ahí. No te va a dar grandes lecciones de la vida, porque tiene un prólogo y luego tiene otro personaje que siempre estuvo allí. Bueno, pues lo logra así, vamos a decir. Y esa es mi opinión sobre la película de Garfield, que asumo que, como va a funcionar, está funcionando y seguirá funcionando en taquilla. Una secuela es cuestión de tiempo. Si esto hace dinero, que es lógico porque el personaje es conocido y querido,
es cuestión de que el público siga respondiendo, más allá de las críticas, ¿no? Así que, quién sabe. En fin, muchas gracias como siempre, dejadme en los comentarios qué opináis de la película y nos vemos pronto con otro vídeo. Gracias.